Entra en Renoven y encuentra lo que necesitas a tu medida. Renoven, expertos en fabricación, distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC. La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad. Renoven, ventanas para toda la vida. Mikel Irujo, delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas, aunque hoy estemos en Bucarest. Buenas noches, bienvenidos los dos. Buenas noches, Gabón. Gracias por la entrevista. Gracias a ti por estar un año más con nosotros, aprovechando este viaje a Rumanía con motivo de la Cumbre Europea, una Cumbre Europea que se celebra cada 2 años. Este año ha tocado Bucarest, donde se han hablado de muchas cosas, se siguen hablando también cumbre tras cumbre, casi de lo mismo. Es verdad que este año con el Brexit de por medio lo ha cambiado todo un poco, pero da la sensación a veces de que en Europa es un enorme dinosaurio que cuesta mover absolutamente todo. Bueno, yo creo que esta cumbre sí que tiene especial relevancia, aparte por el tema Brexit, obviamente, pero porque lo que sí hace la Unión Europea es un marco plurianual en lo que es financiero, el marco financiero plurianual, o sea, todo el dinero, el presupuesto de la Unión Europea se decide por un bloque cerrado de 7 años, que vence ahora, el año que viene, el 2020, con lo cual estamos en plenas negociaciones de cuál va a ser el gasto, el presupuesto de la Unión Europea para el 2021-27. Todo ello conlleva, conlleva que se esté reformando todas las reglamentos, directivas, incluso decisiones de política regional, política de innovación, política agrícola común, algunas de medio ambiente, etcétera, con lo cual sí que estamos en un año bastante clave para ver qué va a ser la Unión Europea la próxima década. Sí que es verdad que este año se ha querido poner también un poco el foco en los jóvenes que sienten de alguna manera una atracción por la política, un interés por la política, porque es verdad que siempre hemos dicho, y es una crítica que desde muchos ámbitos se hace a la Unión Europea, el no llegar a la ciudadanía, el no llegar a las calles, el no llegar, ahora tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, y es verdad que en esta cumbre se ha puesto el foco en los jóvenes. ¿Qué sensaciones hay? Porque jóvenes con interés en la política, por supuesto que hay, siempre los ha habido, siempre y siempre los habrá, pero ¿por qué ese foco? Bueno, tocaba el tema juventud, sí que se ha visto que es el sector, digamos, que más apego siente hacia la Unión Europea. Se vio en el Reino Unido, por ejemplo, en el referéndum, y eso es lo que ha dado también pie a que este año se ponga foco en la juventud, pero no solo, también en esta conferencia se pone mucho foco en el futuro de la política regional, obviamente su cumbre en las regiones, también en el problema migratorio, que es un problema obviamente que está generando también diferentes tensiones en diferentes ámbitos políticos, en diferentes países, y también se está poniendo, y se va a hacer mucho hincapié en esta conferencia, diferentes iniciativas que ha empezado el Comité de las Regiones para valorar el impacto de las políticas europeas, precisamente también para tener una visión más clara de a veces la falta, no de impacto, sino la falta de visibilidad que la Unión Europea genera en la sociedad. De todos modos, dicho esto, quiero decir, la falta de apego yo creo que es debida a que es un poco como el aire, ¿no? Lo necesitamos, todos sabemos que el aire está ahí, pero no lo vemos y poca gente sería capaz de definirlo, ¿no? Definir qué es el aire. Quiero decir, Europa es todo, Europa nos impregna todo, el 80%, las cifras pueden cambiar, pero entre el 70 y el 80% de la legislación del día a día que aplicamos, desde cómo está fabricado este bolígrafo hasta qué tipo de seguridad tienen que tener las tintas, ¿no?, que se han utilizado para la impresión de este papel, etcétera, etcétera. En definitiva, viene de normativa que ya se aplica, se aprobó en su día en la Unión Europea, porque un mercado común implica que haya todo eso. Eso por un lado, pero le pedimos mucho más que a cualquier otra institución. Le pedimos que sea santa. Todas las políticas tienen que ser maravillosas y no, es política. Habrá algunas cosas que nos gusten y otras no. Habrá políticas más de derechas, de centro, liberales, de izquierdas. Es otra institución como otra cualquiera.
pero también no sé por qué le pedimos también el saber entenderla. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo creo que si se hace una encuesta en la calle a nivel de ciudadanía sobre cómo funciona el Congreso de los Diputados en Madrid, ahora que vamos a tener elecciones en menos de un mes, yo creo que muy poca gente sabría responder. ¿Cuántos diputados, cuántos congresistas hay en Madrid? ¿Cuál es el papel del Senado, etcétera? Sin embargo, no se vende esa sensación de desconocimiento, de lejanía de instituciones, ¿no? De este tipo. El por qué, no sé. Yo creo que pedimos a Europa lo que no pedimos a ninguna otra institución. Y tenemos que tener claro que Europa es necesaria, Europa es todo. Yo creo que el Brexit está demostrando que fuera de Europa hace muchísimo frío, en un mundo además en el que nos estamos quedando muy pequeños. Solo somos el 6% de la población mundial. Esto es una cifra que nos debería hacer reflexionar también. Es verdad que cuando uno se pone a pensar en cómo está estructurada Europa, cómo funciona Europa y la distancia física puede también, ¿no?, que influya de alguna manera ese desapego. Vamos a dejar el tema de la migración, vamos a hablar también de la mediación para la segunda parte de la entrevista, porque aprovechando también el contexto del Brexit, aprovechando también que la reapertura de la delegación del Gobierno de Navarra en Europa, habéis hecho balance hace muy poco de lo que se ha hecho, en este tiempo ¿ha habido interés, ha habido preguntas por parte de las empresas navarras sobre el Brexit, sobre cómo podría afectar? Llevamos mucho tiempo, meses y meses hablando de esto, pero es verdad que conforme se acercan las fechas la preocupación también ha ido en aumento. Sí, ahí desde... Sabiendo que hace mucho frío fuera, como decías. Sí. No, desde el inicio, desde el anuncio, digamos, del Reino Unido, desde que hizo formal hace casi 2 años ya, el Reino Unido que quería dejar la Unión Europea, se aplicó el artículo 50, el cual da un plazo de 2 años, que está a punto de vencer y por eso tenemos, se echa el tiempo encima, no hay acuerdo y bueno, ese es otro debate. Desde el principio, tanto desde la delegación del Gobierno de Navarra como el Departamento de Desarrollo Económico, el Servicio de Proyección Internacional, hemos informado puntualmente. Primero, el año 2017 lo hicimos por medio de una publicación, digamos, mensual, en la cual íbamos describiendo, haciendo entrevistas, un poco cómo habían empezado las negociaciones y cuál era el posible resultado de las mismas. A principios del 2018 todo se paró. Todo, digo, las negociaciones, todo entró en un momento, como en toda negociación, más oscuro, más interno, en el cual la verdad que no había mucha información para nadie, pero aún así ya antes de verano se crea el Servicio de Proyección Internacional, el Gobierno de Navarra crea el Observatorio Brexit, que son observatorios, hay una página web en la cual hay unas personas, digamos, encargadas de resolver posibles dudas y en la cual también se actualiza periódicamente las preguntas que pueden hacer tanto empresas como ciudadanos, porque claro, esto afecta obviamente a las empresas. ¿Qué pasa con una empresa que está exportando o importando bienes al Reino Unido? El Reino Unido ha pasado a ser el 6º en importancia para Navarra, en los sectores de automoción y agroalimentación sobre todo. Son bienes, digamos, vendemos bienes por un valor de más o menos 500 millones de euros, un poco más para arriba, pero importamos mucho menos. Nuestra balanza comercial con el Reino Unido es francamente positiva. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en esta página web también, coordinada también con el Ministerio, informamos sobre las posibles consecuencias en la aduana. Si hay un Brexit duro, que parece que no, pero si lo hubiera, dentro de 10 días pues informamos cuáles serían, digamos, los derechos, los aranceles que tendrían, cuáles serían los papeleos que tienen que hacer las empresas, pero también informamos a los ciudadanos de cuáles serían los trámites previstos para en caso de que alguien pues, se vaya de Erasmus o se vaya a vacaciones o cuál es, digamos, el protocolo. Va a bastar con el DNI, van a pedir pasaporte, son cuestiones que todavía están en el aire, pero toda la información que nos llega tanto de la Comisión Europea como del Comité de las Regiones, que creó un servicio especial de información, la filtramos por medio de esta página web, que además de todo tiene un servicio de consulta. Con lo cual, ¿qué sensaciones también han sido las que con el paso del tiempo, saber que llegaba el Brexit, cuando charlas en Bruselas o en cualquier punto de Europa, cuando te mueves y viajas por toda la actividad que se genera interna, da la sensación de que el Brexit fue la locura de alguien un buen día, o el tiempo ha ido dando y cargando de razones esta situación? ¿Fue la locura de un día de Cameron? ¿Ha sido la locura de Theresa May? ¿Ha sido o no? Bueno, ha sido una locura,
que ha tenido el efecto positivo de apagar otras locuras que había por allá. Es sorprendente, y esto hay que decir, este es el aspecto positivo del Brexit, que hasta el día de hoy, y tocamos madera, pero hasta el día de hoy, los 27 se han mantenido de una manera unánime y en bloque. No ha habido, tal y como así acordó el Consejo Europeo hace 2 años, no ha habido negociaciones bilaterales con el Reino Unido. No lo hay. La Unión Europea se ha portado como un bloque. Eso es fundamental. Y eso que sabemos que hay gobiernos que se les podría denominar díscolos, digamos, con diferentes políticas que sale de Bruselas. Ha causado tal sensación de que es algo que puede ser realidad, si juego con fuego al final me puedo quemar, que estados como Polonia, Hungría, por no mencionar más, la verdad es que han mantenido una unanimidad ejemplar en torno a una posición común dentro de Europa. Con lo cual ha tenido un efecto positivo. ¿Cuál es? Reforzar, digamos, en el resto de los países la idea de la Unión y no lanzarse aventuras de jugar con fuego. Otra cosa que ha demostrado es que sí que fue locura de un día, porque cuando te enfrentas a unas decisiones así tienes que tener un plan B y no lo había. Nadie estaba preparado en el Reino Unido, ni siquiera los más euroescépticos, al día siguiente. Nos vamos y al día siguiente, ¿qué pasa? No había un acuerdo de unos mínimos que podían negociar, no había un plan, digamos, a veces se puede ir negociando con Bruselas, con diferentes responsables, empresas, sindicatos, etcétera, etcétera. No había nada, no tenían ningún plan. Entonces sí que a todas luces fue la locura de un día. Otra cosa es que jamás hay que subestimar del todo a los británicos, y no quiere decir que con esto no estén, sino presionando hasta última hora para intentar conseguir las mejores condiciones posibles fuera de la Unión Europea. También es cierto que hay modelos, hay muchos modelos que pueden ser en los que acabe el Reino Unido. Con esto acabo, pero han hablado mucho de seguir el ejemplo de Noruega. Noruega, en 2 ocasiones, por referéndum, rechazó el integrarse primero en las comunidades económicas europeas, luego en la Unión Europea, y mantiene un estatus de asociado. Asociado quiere decir que participa en proyectos como H2020, en Erasmus, en el mercado interior, participa a base de pagar una cuota, que es lo que no se dice. Noruega paga, y mucho, por ser parte de todos estos beneficios que le puede otorgar la Unión Europea, mucho más de lo que pagaría si fuera miembro. Y hay muchos noruegos, especialmente el gobierno, que se quejan de esta situación, dicen que no tiene sentido. Tienen todas sus políticas alineadas ya con la Unión Europea, pero no tienen derecho a participar en las instituciones y encima de todo les sale caro. Lo que pasa es que es verdad que da la sensación, y esto nos ha pasado también a este equipo cuando hemos venido a Bucarest, nos ha sorprendido que la moneda todavía no sea el euro, que parece que hasta 2022 no va a haber acuerdo, y nos sorprende también que al salir del aeropuerto te tienes que identificar y al llegar al aeropuerto también te tienes que volver a identificar. Es decir, hay una serie de factores que te llaman la atención porque le toca a todo el mundo que viene aquí. Y dice, pero bueno, ¿esto es Unión Europea o no es Unión Europea? ¿No? Y mucha gente que de Gran Bretaña dice lo mismo. Bueno, europeos no han sido, ¿no? No tienen moneda ni la han querido tener nunca. Es decir, ¿hay como distintas fases para ser europeo o no? Bueno, pues yo creo que es la grandeza de la Unión Europea, quiero decir, es el logo, el lema de la Unión Europea es unidos en la diversidad. No hay que confundir unidos con uniformidad. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Yo creo que desde el inicio de los orígenes de la Unión Europea se les ocurrió este acto regulador, que era este acto legal, que es directiva. Una directiva lo que ofrece es bueno, pues, una flexibilidad mayor en los Estados miembros dentro de acotar un terreno de X problema, igual que sea medio ambiente o de mercado interior, pero vamos a permitir a los Estados miembros cierta flexibilidad para que lo apliquen. Por ejemplo, el tema de la libertad de circulación de ciudadanos empezó siendo una cosa que solo atañaba a ciertos Estados miembros porque otros no querían participar. Eso en sí no es un problema, es al revés, es insisto, la grandeza de la Unión Europea, que tenga la suficiente flexibilidad como para que diferentes estados que quieren o no participar en una política concreta no lo hagan. Dinamarca no participa en todo lo que es tema de justicia y no pasa nada. En sí mismo, ¿no? Eso mismo no es un problema, se articulan las medidas, las posibles medidas transitorias que pueda tener, lo que haya que aplicar y punto. En el caso de Rumanía es lo mismo, pero Rumanía, ojo, participa en las instituciones.
O sea, participa, vota, negocian todo, con el Consejo, Parlamento... Sí, de hecho estamos aquí porque la presidencia es del país, ¿no? Participa del mercado interior. Quiero decir, las 4 libertades básicas que ofrece la Unión Europea, que es libertad de capitales, de mercancías, de trabajadores, son todas ellas, digamos, parte integrante del acervo de Rumanía también. Otra cosa es que en determinados aspectos se puedan poner unas restricciones que nos pueden o no chocar, pero en el 99% me atrevería a decir Rumanía es un país plenamente integrado y toda la Unión Europea juega al mismo juego. Hay muchas dudas todavía que serán resueltas a buen seguro a finales de este mes sobre el Brexit. Estamos a 2 meses prácticamente de las elecciones europeas. Estas tensiones que se están viviendo y que es verdad que en los medios de comunicación están teniendo visibilidad, ¿pueden afectar también a la participación? Ya no al resultado, pero a la participación. Mira, o sea, ahí la Unión Europea tiene, como digo, le dieron el Premio Nobel de la Paz. Quiero decir, la Unión Europea, todo el mundo creo que tenemos como, la hemos idealizado, insisto, como algo que se tiene que amoldar a nosotros y tiene que ser la panacea. Es perfecto, es como alguien que está, digamos, más allá, digamos, de lo terrenal, poco más o menos en nuestro ideario, ¿eh? Entonces la salvaguardia de Europa ha generado un periodo de paz que no se conocía en este continente, es verdad. Nunca hemos tenido 70 años seguidos de paz y esto es algo que ha conseguido la Unión Europea. Pero a partir de ahí también hay que ser realistas y la Unión Europea está formada por unas instituciones en la cual lo forman o bien Estados miembros o también partidos políticos. Entonces, en consecuencia, las políticas que se adopten a veces nos gustarán y a veces no. Y no porque no nos gusten hay que ser más antieuropeo. Lo que sí está claro es que se adoptan ¿dónde? En Bruselas. Es cierto también que se adoptan de una manera a veces un tanto indirecta y sobre todo le falta algo muy claro, que es no se elige un presidente como tal. Cuando el ciudadano va a votar, yo insisto, ahora el 28 de abril tenemos elecciones a Madrid, la gente va a votar en clave de qué candidatos ve. Lo va a tener muy claro en la cabeza. Eso no pasa en Bruselas porque es cierto que somos unidos en la diversidad, lo acabo de decir, son muchos Estados miembros, somos muchísimas regiones, somos muchísimos idiomas, casi 40 que se hablan en la Unión Europea y todo eso también tiene su complejidad a la hora de hacer unas candidaturas únicas, digamos, que se supiera transmitir. Ahora hay candidaturas únicas, pero es muy difícil saber transmitir que un candidato finlandés sea tu candidato en Pamplona, porque realmente pues, lo tienes un poco lejos. Ese es el reto de Europa, pero no por ello, insisto, en Bruselas se toman las decisiones que luego vamos a tener que aplicar un día tras otro. Pero insisto, Europa es todo. O sea, hace 100 años el 25% de la población mundial vivía en este continente. Éramos 1 de cada 4 ciudadanos vivía en Europa y hoy en día no somos ni el 6%. O sea, el 94% de la población mundial vive fuera de Europa. Entonces, eso unido también al progreso económico que está teniendo Asia, está haciendo que en Europa tengamos que pensar y afrontar el futuro no de manera negativa, todo lo contrario, pero sí de manera diferente. Entonces, tenemos que tener claro un concepto. Alemania es un país minúsculo en el mundo. Con lo cual, la Unión Europea ya no es cooperar, ya no es una aspiración, es una necesidad. Miquel, nos quedan 4 minutos para 2 preguntas, si te parece, 2 y 2. Una es las sensaciones que se reciben en Bruselas con respecto al tercer modelo que pudiera llegar a Volkswagen Navarra. La planta de Volkswagen Navarra parece que ha recuperado, se ha reforzado, ha recuperado esa fuerza. Yo recuerdo aún cuando hablábamos de que Bratislava estaba muy bien posicionada para quedarse con algunas partes, con ese segundo modelo. Ahora se está hablando ya del tercer modelo. Bueno, o sea, los temas, digamos, empresariales que afectan a una multinacional en concreto en Bruselas no se tratan. Eso sí que te puedo decir abiertamente, no es un tema, es una estrategia individual de una multinacional. Lo que sí te puedo responder a eso es que la verdad es que el ejercicio que se hizo en Navarra con la especialización inteligente, que no ha sido otra cosa que juntar a todos los actores de la empresa, investigación, educación, también obviamente gobierno, y hacer una estrategia conjunta, que todo eso se empezó el año 2015 y se culminó el año 2016, es un proceso vivo, ha generado, digamos, unas sinergias que hasta ahora no se habían producido,
el sector industrial, innovador, etcétera. Hemos impulsado una política de clústeres como gobierno que la verdad que estaba, francamente, venimos del desierto y ahora por fin ya tenemos unos clústeres que entendemos que se han impulsado y se han estructurado, y los clústeres son fundamentales para lo que te acabo de mencionar. Cuando hablo de cooperación en el mundo no me refiero solo a Estados miembros, la cooperación viene en temas de sectores de automoción, porque el sector de las baterías, Volkswagen, insisto, es una multinacional, pero sigue siendo pequeño para afrontarlo como tal. Con lo cual se ha creado una plataforma europea de baterías, por ejemplo, en el cual nosotros tenemos mucho que decir, gracias a que hemos hecho esa cohesión interna y nos hemos conseguido ordenar mucho mejor en base a esta estrategia de especialización inteligente y en base también al reforzamiento, entre otras, de la política de clústeres. Y ya para terminar, continuáis fomentando, convocando las jornadas sobre mediación. Esperáis en esta ocasión, dentro de muy poco, la semana que viene, a una delegación de Bulgaria. ¿Por qué se insiste, por qué insistís en la mediación? No, insistimos en la mediación porque uno de los papeles de cualquier delegación, digamos, en Bruselas, es poder vender. Somos comerciales de uno de los papeles, no todos. También hay representación institucional, hay también apoyo a diferentes actores que vayan a Bruselas en proyectos, etcétera, pero uno de ellos es obviamente vender la imagen de Navarra, vender las cosas que se están haciendo bien y situar a Navarra lo mejor posible, porque que hablen bien de ti es muy importante. Uno de esos aspectos en los que hemos hecho bastante hincapié es la mediación porque somos los pocos gobiernos en toda Europa que estamos aplicando, a veces sin saberlo, pero unos criterios de mediación en más de la mitad de los departamentos. 6 departamentos están aplicando medidas, digamos, políticas que tienen su origen en principios de la mediación, tanto en educación como en sanidad, como obviamente en justicia, etcétera. Y ese es un modelo que lo está aplicando muy pocas regiones en Europa. Por eso, el día 26 de marzo, en Bruselas, organizaremos conjuntamente con la Comisión Europea una jornada sobre este tema para explicar qué modelo estamos siguiendo en Navarra, y obviamente vendrán actores de Navarra para explicar in situ también cuál es la situación y cuál es la salida, incluso cuál es el futuro de la mediación en Europa, que es, vamos, nuestra aspiración es que sustituya, digamos, a la justicia convencional. Muy bien, Miquel Irujo, muchísimas gracias por este tiempo y por haberlo hecho en esta ocasión aquí en Bucarest. A vosotros. Gracias, buenas noches. Por favor. Entra en Renoven y encuentra lo que necesitas a tu medida. Renoven, expertos en fabricación, distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC. La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad. Renoven, ventanas para toda la vida.